Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos hoy de nuevo acá. Lili, ¿cómo estás? En Hola, Las de la Ventana, hoy con un tema, pues digo yo que nos cae como anillo al dedo porque seguimos celebrando el mes de la mujer o los homenajes a la mujer o bueno, la celebración que acabamos de pasar del Día de la Mujer. Y siento que este tema nos va a todas. Y dime si no, dejar de ser niña buena, porque muchos se dirán, pero ¿cómo así? Si el objetivo es justo ser eso, justo ser una niña buena desde que nacemos hasta que morimos, pero hoy vamos a dar aquí como ciertos tips, no solo para dar a entender y a comprender lo que realmente significa el tema y este título para nosotras, sino también para que nos saquemos como tanto chicharrón que tenemos en la cabeza y tanto encarte que nos metieron desde chiquitas y que creemos que todo tiene que ser perfección y que todo tiene que ser bueno y que nunca podemos ser con como que realmente quiénes somos, porque siempre tratamos de agradar, siempre tratamos de hacer las cosas que nos inculcaron o en el colegio o nuestros padres, y eso muchas veces nos limita. así es, Yur, ¿cómo estás? ¿Eh? Bueno, yo qué te cuento bien, aquí aguantando un poco de frío. En efecto, como lo dices, pues hoy es un tema bien interesante. Antes de hablar un poquito y de entrar en materia, quisiera saludarlos a todos, las personas que van llegando y que en la medida en que vamos avanzando se van conectando. Está con nosotros Raúl Villamizar. Hola Raúl, ¿cómo estás? Está Diana Aldana. eh, y bueno, las personas que se vayan incorporando y que nos van saludando, pues aquí las vamos viendo. En efecto, como tú dices, este es un mes interesante en el que se conmemora, en efecto, ese Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. Y pues digamos, en atención a ello, digamos, el tema de la semana anterior y este tema, digamos que va muy orientado en esencia a lo que como mujeres somos. Y el tema de hoy en particular así o más o mejor explicado, como lo dijiste, ¿no? Tiene mucho que ver con precisamente con esos acuerdos que en algún momento hacemos de manera inconsciente y que pues marcan mucho de lo que somos cuando grandes. Señora, ¿me querías decir algo? No, sí, que te decía que antes de que ya arranquemos, te quería leer algo que tú colocaste en la introducción, que me pareció absolutamente espectacular porque resume mucho lo que queremos dar a o interpretar hoy con este título. Y antes, obviamente, de que presentes nuestra invitada, que es Martica, una amiga que quiero mucho, que ahora vas a contar, pues obviamente, todas sus especialidades, porque ella, digo yo, que igual es preparada que un yogur, tiene más títulos que un noble, como los que ya han pasado por acá. Y la conocí hace, uy, no sé, creo que unos 15, unos 10, ¿sí? Entre 10 y 15, ahorita ya me sacará de la duda. Y es una persona maravillosa y tiene mucho que contar. Pero quería leer tu introducción, que fue la invitación que colocamos en nuestras redes, porque la verdad es que me conmovió y esta es la hora que leo todo el tiempo. Es que tengo una hija y tengo que enseñarle que tiene que ser ella, que tiene que ser muy auténtica y que yo me la tiré los primeros años de la vida, pero que ya estoy tratando de recomponerla. Porque obviamente yo venía con una educación muy tradicional, donde para mí, obviamente, como que tenía tantos tabús y mitos que como que termina bloqueándoles, ¿no? Bloqueándoles sus ideas, bloqueándoles su carácter para tratar de hacerlas así como lo crea uno. Y la verdad es que ahí Como es con donde molde. sí, total. Entonces, bueno, te lo voy a leer y a continuación ya seguimos saludando y presentas nuestra invitada. Ok. Querida hija, tú no necesitas ser una niña buena, una niña dócil, obediente y dulce. Sé lo que tú desees. Aprende a tener voz, a no callarte, a reírte a carcajadas, a correr, a señalar cada constelación con el dedo y a imaginar que las alcanzas todas. Querida niña, que nadie te diga que te pones fea cuando te enfadas, que nadie ose a colocar alambradas a tus sueños o moldes a tu identidad, ya que la mente es maravillosa. Y sí que tiene mucho sentido porque yo me acuerdo que con mi hija pequeña yo la quería hacer perfecta, literal, y la quería meter en el molde que yo consideraba
que era bueno. Y siento que ahora en esta etapa que está de cambios, la dejo ser y es mucho mejor de lo que yo hubiese calculado o de lo que yo la quería moldear. Claro, así es, así es. Mira que nos dice Raúl, aprendemos a ser padres día a día y con tropiezos que no esperábamos, claro. Y es que al final, digamos que cada uno de nosotros lo hace desde el amor y con el conocimiento que tiene, ¿sí? El tema es que cada uno de nosotros va a actuar de acuerdo con ese poco o mucho conocimiento que tenga, pero siempre haciéndolo desde el amor. Seguro que si tú le preguntas a cada una de las personas que están acá acompañándonos que tengan hijos, quienes odian a sus hijos, pues te vas a encontrar difícilmente con alguno que diga yo, ¿sí? Entonces todos en medio del amor, pues lo hacemos de la mejor manera que sabemos y que podemos. Como lo dicen, y esto sí es frase de cajón, no vienen con manual de instrucciones, entonces creo que uno se da cuenta si lo hizo bien o mal cuando ya están muy grandes, ¿sí? Pero bueno, ¿quién mejor para hablarnos de esto que en efecto nuestra invitada de hoy, Marta Garzón? Quiero contarles, Marta es ingeniera civil de profesión. Adicional hizo una especialización en finanzas, luego hizo una maestría en ingeniería civil y hace más o menos como 6 años y medio decidió renunciar a la compañía pues con la que trabajaba, porque digamos que estuvo varios años trabajando en diferentes corporaciones, decidió renunciar para formarse como coach de esencia, ¿sí? Martica en efecto es coach de esencia y adicional, dice ella, conversadora del alma. Tiene, digamos, la oportunidad de trabajar particularmente con mujeres precisamente en ese proceso de volver al nido, como de volver a casa, ¿sí? Y también trabaja todo el tema de liderazgo y de desarrollo personal con organizaciones. Pero bueno, sin más, vamos a buscarla por aquí para que nos acompañe y nos cuente qué nos tiene para hoy, porque de hecho, pues el tema que nos propuso nos encanta. Martica, hola. Hola Lili, hola Yur, Qué ¿cómo gusto. están? Yo feliz de estar aquí con ustedes. A nosotros nos encanta. Fíjate que como yo lo decía ahorita, el tema, cuando nos lo propusiste, automáticamente nos encantó. Y pues en efecto, digamos que ahorita que yo leía el escrito, como que vuelven y se me ponen los pelos de punta porque creo que todas, Todas. sin excepción, todas y todos al final, ¿sí? Y esto lo vamos a descubrir en la medida en que nos vas contando, pues hemos pasado o pasamos por este asunto. Entonces, bueno, creo que para darle inicio, en efecto, me gustaría un poquito que nos contaras de dónde sale el tema de dejar de ser la niña buena. Bueno, primero buenas tardes a todos, qué alegría que estén por aquí conectados. Y como decían Billy y Yur, pues este tema es algo que nos importa a todos en realidad. A veces creemos, ah, no, eso es solo para las mujeres, no es cierto. Todos en el Sí, fondo en algún momento queremos ser buenos es y nos verdad. obsesiona ser buenos y, ay, no, y muchas veces cuando nos equivocamos tratamos como de no asumirlos porque queremos ser buenos. Y bueno, entonces, ¿de dónde salió esta niña buena? Hace como un par de años estaba yo en una sesión con mi coach, psicóloga, amiga y demás, y veníamos trabajando algo pues que yo necesitaba resolver. Y me dice, te voy a decir algo que puede ser un poco fuerte, pero necesito ponértelo. Y yo, pues bueno, aquí estoy lista para escuchar. Me dice, mira, tú estás muy identificada con ser la niña buena y quieres ser la niña buena, pero sobre todo para afuera. Y tienes que reconciliarte con tu puta. Y perdón, estamos aquí, me dijeron que uno podía decir todo, Sí, no te entonces yo estoy preocupes. diciendo, Además, esa palabra no es mala y todas no, para nada, para nada. toda mala es cuando se acompaña de pro, pero así sola, no. No, entonces, además que la asociamos culturalmente, la asociamos ahorita, les cuento algo que estoy haciendo precisamente con la palabra. Entonces, bueno, cuando ella me dijo eso, yo quedé como, espera un momentico, yo digiero esto que usted me está diciendo. Claro. Y fue empezar a observarme, pues de por sí, en todo este proceso, desde que renuncié a la compañía en la que estaba y empecé mi formación como coach, yo, aquí paréntesis chiquito, yo creía que, no, es que eso era cambiar de actividad profesional. Y pues resultó siendo otra cosa totalmente diferente, porque terminó siendo un camino de transformación interior para mí para poder servir a otros.
Claro. Entonces, claro, desde ese entonces yo me observaba mucho, pero pues obviamente cuando me suelta esta bomba, yo pues no tengo que ahora, pues venga a ver cómo es esta cosa. Y empecé a observarme y a pillarme cuándo era que aparecía, cómo era que se manifestaba, y empecé más o menos a verla en todo, en todo. Sí. Y hace un año, cuando empezó todo este tema de la pandemia, empecé a darme cuenta aún de más cosas, y empecé a escribirlo todo. De todo lo que yo me daba cuenta, empecé a escribirlo en un cuaderno. Eh, Señora. Perdóname, te corto ahí, te atravieso el camión. Si nos puedes dar como, como, como esos indicios que te mostraban cuando dices, me empecé a dar cuenta de todo, ¿de qué te dabas cuenta? Pues entonces una de las cosas de las que me di cuenta era la opinión de los demás. Yo había visto que la opinión de los demás me importaba mucho, pero no me había dado cuenta que, o sea, cómo determinaba mi comportamiento. O sea, yo, ay, no, si es que necesito, tan chévere que me reconozcan, no tan chévere que me digan que lo hizo bien. Pero entonces empecé a pillarme que estaba ajustando las cosas que hacía, incluso una cosa tan sencilla como mandar un mensaje de WhatsApp. Entonces era como, no, ¿y cómo lo digo para que suene bien? O sea, todo este tiempo, o sea, todo el tiempo en las cosas más chiquitas, pretender, pretender como gustar y agradar. Ese fue uno de los indicadores. Otro de los indicadores fue empezar a darme cuenta de todo lo que yo no me permitía, que no lo hace una niña buena. Entonces fue darme cuenta, pues cuando me dice Ángela, no tienes que, Ángela es la persona que, mi amiga coach y lo que les conté, ¿Quién te acompañó a ti en el ella es la proceso? que me ha acompañado en este proceso y en muchos. Y entonces, cuando me dicen, te tienes que reconciliar con tu puta, y yo, venga, ¿y esto con qué se come? O sea, sí, fue empezar también a reconocer qué era lo que yo no me estaba permitiendo. Y yo no me estaba permitiendo ni el goce ni el disfrute de la vida, no me estaba permitiendo hacerme las cosas sencillas ni fáciles. Si había algo fácil de hacer, no, esto no puede ser así de fácil. El trabajo, entonces esa fue otra cosa de las que me di cuenta. No, todo tiene que ser súper esforzado porque es que si no, no es bueno. No se puede reconocer porque no te lo ganaste con el sudor de tu frente. Con el sudor. Entonces, o sea, unas cosas que yo decía, fue pucha, ¿sí? Y entonces, digamos, todo este tema, todos estos temas de desarrollo personal, de liderazgo, y en todo esto que estoy metida ahora, a mí me han gustado desde que yo estaba en el colegio y es una cosa que se me da, digamos, como que la tengo escrita en el ADN, se me da natural. Y era, tampoco me lo estaba permitiendo disfrutármelo porque como que no me daba permiso de ser, porque usted no es psicóloga. ¿Usted cómo se va a poner a acompañar a alguien si no es psicóloga? Y Sí. entonces no me permitía disfrutarme el hecho de tener un don, y pues también no reconocerme mis dones. Entonces eso fue lo otro, no reconocer los dones, no reconocerme. Y así puede seguir la lista infinita y nos quedamos aquí toda la tarde hablando Sí, sí. solamente de los indicios. Y entonces entonces empecé a escribir, señora. Que los tuyos y los nuestros, porque muchos de los que ya dijiste los vamos chuleando, pero también tenemos la lista enorme de todas las decisiones que no tomamos adecuadamente por estar pensando, le va a doler, cómo le digo esto, mejor me sacrifico yo, porque yo lo puedo Exacto. manejar, pero no, y terminas tirándotelas en realidad de superhéroe cuando nadie te lo ha pedido. Porque entonces tú estás tratando, o sea, estás evadiéndote realmente para no ser, creo yo, como espontáneo, no tener una felicidad real, en la excusa de que los demás necesitan eso. Y la verdad es que nunca te dijeron, usted a mí siempre me contesta bien, usted a mí siempre me habla de, o sea, uno lo asume y siente que lo está haciendo bien y de pronto te das cuenta que del otro lado ni siquiera te estaban pidiendo eso, ¿no? Y que tú sacrificaste un montón de cosas. Así es, así es. Y entonces, pues bueno, escribiendo todo esto fue también empezar a entender, pero venga, ¿esto de dónde salió? Y viene un poco lo que dice Yur, pueda que no le hayan dicho, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Eh, y lo que sucede es que hacemos unas interpretaciones o les damos unos significados a las cosas que nos pasan. Y de chiquitos, como no tenemos filtro, entonces Sí. obviamente hay eventos de chiquitos que nos marcan. A mí particularmente me marcaron un par y hay uno especialmente,
que yo tenía 7 años y en el colegio hicieron una rifa de unos patines y yo me los gané. Entonces un domingo mi papá me dijo, vamos a la ciclovía y aprende a montar patines. Ah, bueno, listo. Y entonces yo me subí a los patines y pues, ¿qué le pasa a uno? Lo primero que hace cuando se sube a los patines es que se cae. Se cae. Y mi papá me regañó, me pegó un regaño que ustedes no se imaginan. Pues con decirles que nunca más me quise volver a subir a unos patines. Y ahí es donde uno hace... Y ahí fue, ese evento fue para empezar a escribir cómo es que usted tiene que hacer las cosas. Usted no se puede equivocar. Usted tiene, las cosas que haga le tienen que salir bien a la primera. Usted, o sea, si tengo una figura de autoridad, pues porque eso era mi papá, pues es mi papá una figura de autoridad. Ah, bueno, entonces usted le tiene que agradar y más a las figuras de autoridad. Y justamente esa fue mi crisis en la última compañía en la que estuve. Eso fue lo que me llevó a la crisis, que mi jefe, yo tenía, digamos que no es que estuviéramos peleando, eso parecía una guerra fría, pero a él no le gustaba nada, nada, absolutamente nada, pero tampoco me lo decía. Y fue un tiempo muy difícil, yo me tomé la cosa personal, pues porque obviamente este señor llegó Claro. sin saberlo, o sea, llegó, obviamente en este momento lo veo 6 años después y yo digo, llegó a salvarme la vida, porque me espichó la herida. A ser Pues, tu maestro. claro, total, me espichó la herida que yo necesitaba sanar y esto ha sido estos 6 años y medio, la sanación de ese dolor. Y pues para sanar hay que reconocer qué fue lo que me inventé para sanarme que claramente no me está sirviendo. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo, Lili? No, o sea, escuchándote, de hecho, y son muchos casos, digamos que uno que hace como estos procesos de acompañamiento, muchos casos con los que uno se encuentra después de que uno reconoce la herida personal. De hecho, estaba pensando precisamente, así grosso modo, como para no quitarte tiempo, porque es que me encanta todo lo que estás contando, que precisamente a alguien, a un señor que tuve la oportunidad de acompañarlo en un proceso, en efecto, una persona con, digamos que cuando estaba pequeño, sus condiciones económicas eran de su familia y de él eran un poco precarias. Creció, digamos que se hizo internamente como el acuerdo de jamás vamos a volver a pasar por esta situación, porque además a mis papás les tengo que dar todo lo que ellos esperan de mí, pero entonces de grande él sentía que les daba, y en efecto, cuando me contaba todo lo que les daba a sus padres, para ellos nada era suficiente, ¿sí? Y entonces les daba, y en la medida en que más conseguía y más dinero conseguía y más les daba y más les daba, más hondo se hacía su vacío, hasta que finalmente su papá, bueno, faltó, ya digamos que se fue de este mundo, y en algún momento en el proceso él decía, ¿qué es eso que hizo falta? ¿Qué necesitas escuchar? Pues que lo hago bien y que todo lo que les doy es suficiente para ellos, pero como nunca lo escuchó, entonces su afán era desmedido y donde llegaba, pues sentía que atropellaba al que fuera con tal de conseguir para darle a sus papás. Entonces fue como su acuerdo oculto, su acuerdo inconsciente que hizo en algún momento. Pero bueno, dale. Entonces, y eso que traes es súper oportuno, Lili, porque es que de ahí, entonces, tenemos un evento, el que sea en el caso mío, el que les cuento de los patines. A mí me pasa. Bueno. Familia, o sea, porque al mío era lo contrario, era, si se cae, le pego, o sea, en vez de reconciliarme, levantarme en los patines y decir, te lo vas a lograr, a todos nos pasa, era, si se cae, le pego. Entonces era esa presión de que lo tienes que hacer perfecto, porque en ese momento tal vez era la manera de ellos de decir, oye, o sea, es que lo puedes hacer mejor, pero no sabían cómo expresarlo. Siento que igual no lo hicieron de malo, sino que tal vez decían, si la reto o si le digo que le va a pasar algo peor, ella por puro pánico va a aprender a patinar. Y este es el punto, yo patiné mientras tenía a mi papá al frente. Después de eso, si algo odio en la vida son los patines. Sí, te entiendo. Te entiendo, compartimos, Lee, Jur. Cantan los autos. Ajá. Entonces, digamos, el acuerdo que hice yo conmigo o el mandato que yo me di fue, tengo que ser perfecta, poderlo todo, saberlo todo, hacerlo todo, que todo el mundo me quiera, que no sé qué, porque si no, no merezco. Además, miren esta consecuencia. Y esto es una cosa muy inconsciente, porque si no, no merezco estar viva. O sea, así de fuerte puede llegar a ser la cosa, y así de fuerte puede llegar a ser el acuerdo que tú haces. Y no es que, uy, es que mi papá terrible. No, es el acuerdo que hice conmigo. Y son acuerdos ocultos, porque nunca somos conscientes de eso, sino hasta cuando ya estamos tan incómodos con la situación
que sea que estemos viviendo, que necesitamos ir al fondo para poder sanar esa vaina, porque si no vamos a sentir el vacío que compartías tú, que le pasaba a la persona que acompañaste. Nos vamos Claro. a sentir incómodos, vamos a hacer 1500 cosas y por más cosas que hagamos no nos vamos a sentir en paz, bien, satisfechos, plenos o como lo queramos llamar. ¿Mm? Entonces es necesario verlo. Y eso ha sido como el trabajo de estos 2 años, verlo y empezar a darme permiso de eso que no me permitía. Y fue además empezar también a reconocer dónde más estaba yo poniendo no solamente acuerdos y condiciones, porque es que eso es lo otro, ¿no? Acompañado de los acuerdos, este personaje primero se pone un acuerdo, un mandato. Segundo, empieza a poner una serie de condiciones, como yo la voy a querer a usted, sí, hace X, Z, Y, y ahí está la lista. Condicionado. Exactamente. Por el otro lado es, bueno, usted, su vida tiene que, entonces empieza a escribir uno el cuento de hadas, entonces uno escribe un cuento de hadas de cómo son los ideales de no sé qué, entonces el trabajo tiene que ser de esta manera. Les voy a contar una que es una cosa tonta, pero es que hay, desde lo tonto es donde se empieza uno a dar cuenta de la magnitud de, digamos, como del personaje y de qué tanto le has entregado tú el poder a este personaje que te has inventado tú. Entonces, por ejemplo, no, si yo voy a organizar la casa, si la voy a limpiar y tiene que ser toda completa, completa. El polvo, los baños, la cocina, la ropa, todo. Y si no, no está bien. Y pues a ver, uno en un día no va a lograr. Y entonces me pillaba yo mentalmente haciendo lista del checklist de las cosas que tenía que hacer y pues sabía que no iba a alcanzar y entonces ahí de paso sentía la frustración de, ay, jue madre, no voy a alcanzar, entonces no me va a quedar bien y dele, ¿no? Y saque el látigo y de uno, ¿por qué no? Entonces, claro, al darse uno cuenta de todas estas cosas, de estos acuerdos, de estos ideales, el cuento de hadas, porque así como yo les estoy contando el tema de el hacer aseo, puede ser desde mi familia tiene que ser de esta manera, y si la familia es diferente, vives peleando con tu forma de familia porque no corresponde a tu ideal, o es que la relación de pareja tiene que ser así, y si Te no iba a es decir eso, así, no entregarte abiertamente a tu pareja y no darte permiso de sentir y de expresar tu sexualidad como quieres, exactamente. sencillamente porque tienes que ser una niña buena y las niñas buenas no Exactamente, son todas. exactamente, exactamente. Y entonces las niñas buenas no disfrutan, no son sexuales, no muestran, no disfrutan de su cuerpo, no lo reconocen. Eh, y lo que les decía que estoy haciendo, pues de ahí salió el título de un libro que estoy escribiendo que se llama El infierno de la niña buena, la negación de la puta que llevamos dentro. Porque cuando nos vamos al extremo de la niña buena, cuando estamos tan apegadas a esta identidad, que la estamos, mejor dicho, que la cuidamos con la vida se vuelve un infierno. Y para mí era un infierno interior que no se imagina. Entonces, lo que hice fue hacer una encuesta para la percepción de la palabra puta y en este momento la contestaron más de 200 mujeres y hay unas cosas muy interesantes. Muy interesantes. Y entre esas, señora. No, ya, te interrumpí, pero era justo ese, que si puedes contar algunas. Algunas cosas, estoy pensando que de eso, bueno, por ejemplo, una de las preguntas es, bueno, ¿cuáles cosas, cuáles características de una puta te gustaría tener? La gran mayoría es el ser sexy, el disfrutar la sexualidad, el poder expresarme, el ser atrevida, el ser arriesgada. O sea, la lista tiene que ver mucho con la expresión de la sexualidad. Muchísimo. Claro. Mira un comentario que nos hace aquí Andrea, que es bien interesante y sí que hace parte a la final de todas esas creencias que tenemos, ¿no? Y gran parte, digamos, de la sabiduría popular encarna incluso mucha creencia irracional. Entonces, mira, las niñas buenas van al cielo y las demás a todas partes, tal cual, ¿no? Tal cual. Y entonces es como yo quiero ir al cielo porque no me quiero ir para el infierno, entonces no me puedo permitir esto. Y pues obviamente todas sabemos, y todos, porque yo sé que aquí también tenemos hombres que nos escuchan, que el tema de la sexualidad es un tema vetado y todavía no hablamos de la sexualidad abiertamente, todavía, no, esto no es contenido apto para niños. Si yo pienso, yo tengo un niño de 10 años
Y yo digo, pero que vean a Arnold Schwarzenegger haciendo yo no sé qué, o bueno, exacto, no, eso sí no. Balas. No, eso no es terrible, pero que vean a dos personas expresando y compartiendo la energía creadora, porque es que además es eso. El otro día estaba escuchando a alguien, no me acuerdo a quién, pero dijo, todos hemos venido por lo menos de un orgasmo, por lo menos de uno. Así es, así es. Y entonces... Pido todo, pero de ahí venimos. Sí, pero al menos de uno. Toca preguntar a mamá a ver si fue real o no. Pero pasa que siento que esa palabra la juzgamos muy mal para los que, digamos, para las mujeres que la tienen como profesión, y entonces sesgamos la palabra, pero curiosamente utilizamos y relacionamos esa palabra siempre con felicidad, porque en muchas culturas, inclusive si tú vas a expresar algo en Colombia, dices del putas, dice pasarla del putas, creo que en España dicen de puta madre, de no sé qué. Realmente la palabra la juzgamos, pero depende de cómo la uses y que tanto la uses, pues viene a, digamos, a cambiarla. Pero nosotras siento que como mujeres es casi que ni la decimos porque puede ser mal interpretada y nada que te dañen la reputación y que piensen que eres justo eso. Y en todo, digo yo que si no tienes, digamos, si no tienes claro qué es lo que quieres en tu vida o con tu pareja o en tu sexualidad, pues cualquier bus te sirve, ¿sí? O sea, si no pones realmente qué es lo que es, pues cualquier bus te sirve y ahí se te va pasando la vida, ahí se te pasa todo, dejas de disfrutar, de vivir y no te das ni siquiera el tiempo de decir, caramba, o sea, no me lo gocé. Y bueno, por ejemplo, yo estuve en colegio de monjas y déjame decirte que a nosotras nos decían que hasta el caminado nos cambiaba cuando teníamos novio, ¿no? Y que la boca nos cambiaba cuando dábamos nuestro primer beso. O sea, yo realmente ahora digo, ay, por Dios, que mi hija está en un colegio católico, veo que eso también cambió mucho y que obviamente sigue siendo una educación muy linda, porque a mí igual me pareció muy linda la educación que recibí en la mayoría de cosas, pero también han avanzado en ese tema porque la sociedad cambió. Entonces creo que lo importante para todos los que nos están escuchando es como que, bueno, si no ha cambiado, nunca es tarde. Nunca es tarde y no vamos a saber si el cielo o el infierno hasta que nos toque en un momento. Exactamente. Y la cosa está es en que, digamos que ya viendo la cosa como en perspectiva, necesitamos las dos. O sea, porque es que no se trata de voy a sacar a la una para dejar a la otra, que es, por ejemplo, en el caso de las niñas buenas, saco a la puta y no la tengo, pero ni por las curvas. Que digan, y es más, y lo hacemos también, que a mí, por ejemplo, me pasaba, ay, ¿tú bailas? Y yo, pues sí, a mí me encanta bailar, y yo era la que me paraba encima de las mesas a bailar y toda la cosa, y sí, pero es como, oh, y porque creamos este personaje y nos ponemos como una máscara y cuidamos esa máscara, pues porque obviamente el hecho de ser vulnerables y que vean, sobre todo, que vean eso que no mostramos y eso que no nos atrevemos a contar, es una cosa como me van a rechazar y no me van a querer y no voy a poder estar y no, como que no va a poder ocupar mi lugar de alguna manera. Y por eso lo guardamos tanto. Y resulta que justamente lo que necesitamos es mostrarnos auténticos y como somos realmente. Y la cosa está es en que seamos capaces de poder ser absolutamente honestas con nosotras mismas y con nosotros mismos y mirarnos al espejo y decir, venga, yo qué es lo que me estoy contando, qué es lo que me estoy exigiendo, cuál es el libreto que compré y a qué le estoy siendo fiel realmente. Y cómo además, por el otro lado, me digo, venga, yo que no me estoy permitiendo. Y qué es lo que me preocupa tanto de no permitirme lo que sea. Y en esa medida empieza uno a encontrar el equilibrio, porque es necesario, necesitamos las dos cosas. Hay que reconciliarlas, ¿no? Exactamente, y que vivan juntas. Sí, Y que vivan juntas, porque es que una cosa no excluye a la otra, es como si pretendiéramos estar todo el tiempo de día. Claro, claro, Pues Martina, no. es cierto, mira, ahí mencionaste algo bien interesante que es uno, un poco, digo yo, tal vez utilizando como algún término coloquial, es como
voltear el escáner sí, en lugar de más bien de tener ese microscopio que mantenemos o ese binocular más bien que tenemos como activo para mirar lo que le pasa a todo el mundo, es un poco como ponernos en modo escáner y revisarnos un poco. Entonces, creo que la primera pauta que das es empezarnos a pillar algunas conductas que nos van mostrando qué cosas no nos permitimos o porque consideramos que no son o porque la tenemos allá amarrada a alguna creencia o porque sentimos que si lo hacemos no vamos a ser suficientes para pertenecer al lugar donde necesitamos pertenecer, ¿no? Que digamos aquí va un poco y lo asocio yo con el tema o con la diferencia entre pertenecer y encajar, ¿no? Entonces, buscando encajar nos ponemos la máscara, porque donde llego tengo que ser aceptada y tengo que ser suficiente para que me reciban, me acepten y me den el aval, ¿sí? Me hagan el guiño. Así es. Pertenecer tiene que ver un poco con lo que tú propones y es, bueno, quién soy yo, y cuando yo pertenezco lo que llego es a aportar desde lo que yo soy, no a recibir necesariamente, sino a aportar desde lo que yo soy. Entonces, una vez me pillo y me pongo ese escáner, cuando ya empiezo a darme cuenta de algunas conductas, ¿qué crees que puedo hacer? Pues mira, cuando uno se pilla las conductas, tiene que no. La opción es ir más allá, porque las conductas sencillamente son un síntoma. Sí. O sea, eso es como cuando uno va al médico. ¿Qué le duele? No, me duele la cabeza y aquí el estómago y de pronto acá la cintura a veces y bueno, en fin, lo que sea. Esos son los síntomas y lo que hay que ir es al fondo, ¿dónde está la herida? Sí. Hay que ir a esa herida, es decir, ¿cuándo fue que se cayó de los patines usted? ¿Y cuál fue el grito que le metieron? Es más o menos identificar ese momento, porque ahí se identifica cuál es ese dolor. Ese es un lado, esa es una de las heridas, porque es una herida nuestra. Sí. Y por el otro lado está una herida que cargamos que es como de los ancestros, y esa también aparece y esa también, de alguna manera, este personaje que construimos lo que hace es cuidar eso que nos duele para que no nos duela más. Entonces es fundamental, después de que yo he identificado estos comportamientos, ir más atrás para identificar qué es eso que me duele tanto, qué es eso que me preocupa no ser. En mi caso es no ser suficiente. Sí. Y no merecer. Entonces, hay distintas, digamos, tenemos diferentes heridas y diferentes cosas, entonces es importante que empecemos un proceso de sanación reconociendo esa herida. Es posible que lo podamos hacer solitos, generalmente no lo podemos hacer solos, es necesario que alguien nos acompañe a ver, porque hemos estado revolcándonos tanto tiempo en eso que nos duele que ya no sabemos qué es la herida y qué es lo que soy yo realmente, porque nos identificamos tanto con eso que nos ha dolido. En mi caso yo creía que nunca yo era suficiente, nunca. Y que por esa razón tampoco merecía recibir aprecio, cariño, reconocimiento y en fin, etc. Claro. Entonces, es importante verlo y, de ser posible, acompañado, precisamente por lo que les digo, porque hay momentos en los que uno no logra identificar cuál está siendo el personaje y quién es uno realmente, quién soy yo realmente. Y sí, al final a lo que vinimos es a ser nosotros mismos, es a ser la divinidad que somos, esa luz, espíritu, bueno, como lo queramos llamar, esa energía vital que somos y que se expresa de una manera única en cada uno. Y que no, no hay moldes, no hay estereotipos, no hay absolutamente nada, porque cada uno tiene una huella indeleble pues que deja, y esto ya puede sonar muy profundo, pero es así, porque tenemos una tendencia loca los seres humanos de todo estandarizarlo, de todo normalizarlo, de todo libretearlo, de todo tiene que ser así, exactamente. Y entonces cuando vemos que nos estamos saliendo de la caja y de la etiqueta, pues más o menos interiormente fue Troya y busco todo el mecanismo para volver a cogerme de ahí y poder pertenecer. En este momento estoy leyendo un libro de Brené Brown, que se me escapa el nombre, que es Perteneciendo al Territorio Salvaje, bueno, no me acuerdo, después se los digo, porque no lo tengo acá, pero justamente habla de la pertenencia. Y ella dice, Brené dice, la pertenencia, uno cree que es pertenecer a un sitio o a una comunidad, y no se trata de eso. La pertenencia se trata de pertenecernos a nosotros mismos. Y
Sí, Martica, ella, si estamos hablando de la misma persona, habla mucho también sobre ser vulnerables, ¿no? Que no Sí, nos, ella es la de la vulnerabilidad y la vergüenza. y que no nos permitimos ser vulnerables y antes veíamos el ser vulnerables como débiles y realmente dice que no tiene nada que ver con la debilidad, sino en permitirte para tomar nuevas decisiones o para poder ver las cosas desde otro punto de vista que te aporte mucho más. Y además que te conecta con tu propio poder. Uh -huh. Porque es que finalmente la vulnerabilidad es conectarnos con eso que nos mueve interiormente, con eso que nos emociona mucho. Y a propósito, tú dijiste hoy, hace un rato una cosa como esta manera en la que crecimos de, no, pues la voy a retar diciéndole que le pego si se cae y no sé qué, o sea, como con este miedo. Y hoy estaba yo haciendo una diligencia y vi un letrero, prohibido parquear. Es obligatorio echarse gel. Y yo decía, claro, se supone que debemos buscar conectarnos con la emoción. Y resulta que a lo largo de los últimos años, la emoción con la que estamos conectados todo el tiempo y buscamos persuadir a los otros es con el miedo. Con el miedo, total. Porque creemos que conectar desde el amor es debilidad. Y tiene que ver con esto de la vulnerabilidad. Y para poder dejar de ser la niña buena es necesario que te pongas vulnerable contigo. Es fundamental. Es fundamental. Porque es que si no, no puedes avanzar. Porque es que, porque además nos metieron en la cabeza que tenemos que ser la mujer maravilla, y entonces que tenemos que hacer una cantidad de cosas, a nosotras que nos tocó este cambio de lo que les tocó a nuestras mamás, y a nosotras tener la posibilidad de estudiar, de ser profesionales, y, no sé qué, y resulta que ahora somos multitask y tenemos que hacer de todo, y tenemos que de todo. todo, y no sé qué, y resulta que no. Y Martica, bueno, veo que Lili se nos quedó congeladas, pero mientras voy a... No, ahí está perfecta. No, ¿ya? Estaba quieta, entonces... que es diferente. Lili te veía congelada y yo, ay, Dios mío, se salió Lili, regrésenla a mí. Pero bueno, aprovechando que ya metí la cucharada, yo me hice un ejercicio y fue poner en la balanza todas estas cosas buenas que hacía para quedar bien y no que no siempre me nacían, por decirlo de alguna manera, aunque no necesariamente tampoco me traumaban, pero sí eran cosas que hacía como muy mecánicas, ¿no? Como que decía, como que las traía de siempre y las seguía haciendo. Y puse en el otro lado de la balanza, si cambiara eso, ¿cómo me sentiría? Entonces dije, ok, siempre digo que sí, pero resulta que por decir sí, me está pasando esto, ¿qué hubiese pasado si digo que no? Y o sea, consecuencia tendría. Y realmente es que todo del otro lado de la balanza empezó a pesar más. Y fue un ejercicio que me sirvió mucho para empezar a nivelar un poquito la niña tan buena. Aunque sigo siendo muy buena. Pero ustedes que, digamos, han estudiado mucho más el tema, ¿qué le podemos decir a las personas que nos están viendo? Que estamos hablando de la niña buena, pero que aplica igual para hombres, creo yo. ¿Qué podemos con ello, digamos, como, qué ejercicios podrían hacer y qué podríamos como manejar en casa para dejar de ser la niña buena de una buena manera? Aunque suena... Sí. Bueno, una cosa que a mí personalmente me funcionó muchísimo, y pues obviamente vayan y la prueban para ver si les funciona a ustedes también, y es cuáles son estos ideales de vida, cuál es el cuento de hadas que te contaste, y que además estás, o sea, y que no está, y que en algún momento dices, no, es que esto tiene que ser así, y la idea es primero reconocerlo y segundo renunciar a él. Y renunciar a los ideales de vida que nos hemos puesto, renunciar al cuento de hadas, miren, es la cosa más liberadora y más poderosa que ustedes pueden hacer. Porque es como quitarse 20 pianos de encima con 5 elefantes más arriba. Y además abrir los brazos para recibir lo que la vida te trae. O sea, la vida siempre va a ser más sabia que nosotros. Nosotros somos más tontos que creemos que es que sabemos lo que nos conviene, lo que nos sirve y todo eso. Sí, pero no así es así. O sea, nosotros, o sea, la vida sabe muchísimo más que nosotros. La vida siempre nos sostiene, sea el concepto que cada uno tenga de Dios, de la divinidad, pero hay algo que hace que los árboles florezcan
y que la Tierra gira. Hay algo que hace que todo esto se mueve. Que el universo sea tan abundante. Exactamente, y eso es lo que nos sostiene. Y así como sostiene a los árboles, a los pájaros, a las flores, a todo, pues también nos sostiene a nosotros porque nosotros hacemos parte de. Y entonces es cómo soy capaz yo de renunciar a estos ideales, además para honrar eso que yo quiero ser realmente, porque es que no se trata de, ay, no, si renuncio a eso, entonces, porque es que esa fue la otra que nos metieron en la cabeza. No, es que usted tiene que pretender ser más, y este más y mejor fue pucha. Este Nos ha delirio es, marcado a todos. pero impresionante. Tú mencionabas algo ahorita y es tanto niños como niñas. Entonces, fíjate que va desde el comentario de las mujeres no se enojan porque pues son una jartera. Los niños no lloran porque entonces son débiles. Exactamente. ¿Sí? Entonces tiene mucho que ver con eso. Me hiciste pensar que de hecho hay todo un tratado que habla de eso, de la mentira personal, ¿sí? Y la mentira personal tiene que ver con ese comentario negativo que nos hicieron en algún momento, que nos impactó y nos marcó de tal manera que en respuesta hacemos eso que tú dices. Digamos que escribimos inconscientemente un mandato. ¿Cómo en adelante me voy a comportar para poder responder a eso que esa persona o que corresponda a eso que esa persona quería que yo fuera? ¿Sí? Y todos podemos encontrar esa mentira personal que en algún momento nos ha marcado. ¿Sí? Exactamente, total, todos sabemos, mejor dicho, a la única persona a la que no le podemos decir mentiras es a nosotros mismos. Así nos podemos contar la historia que queramos, pero en el fondo del corazón sabemos que nos estamos echando una historia. Así Entonces es importantísimo mirar eso también, o sea, por un lado los ideales, que es cuál es este cuento de hadas. Por el otro, ¿cuál es esta historia de drama y dolor? Que es eso justamente a lo que tú te refieres, Lili. Sí. Que es como, oh, no, es que me dijeron cuando chiquito que era gordo, que era lento, que era lo que sea, y entonces es que yo, no, y ahora cómo vas a transformar eso, cuéntate una historia distinta, mira lo que sí eres, no eres lo que te dijeron, ¿sí? Sí, así es. ¿Cómo contarnos una historia distinta? Y lo otro que les iba a decir es que tenemos este tema del más y mejor, y por el otro lado tenemos un rayón con ser estrellitas de Hollywood. Así o sea, todo tiene que ser súper guau y todo tiene que ser extraordinario y todo tiene que ser no sé cómo y tienes que brillar y sobresalir y no sé qué, no tiene que sobresalir de nada. Imagínense una suculenta frustrada porque es suculenta al lado de un roble. No es orquídea. No, o un roble, una suculenta que es así de grande y un roble que es gigante. Pues qué tal a ver la suculenta frustrada porque no es tan grande como el roble. Mira. Y la naturaleza nos da miles de millones de ejemplos al respecto. Así es. Mira, aquí nos comparte Welby, que de hecho fue una invitada que tuvimos hace como 15, 20 días. Welby nos dice, hay un libro muy ligero y rápido de leer, se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas. Da un acercamiento a los cuentos y fantasías que nos decíamos o que nos decimos a nosotras mismas y terminamos por creer. Ay, buenísimo, gracias por esa Y ahorita que mencionaron a Brené Brown, fíjate que en Netflix, para los que les guste, digamos, como encontrar el tema un poquito más diluido o más fácil, en Netflix hay una charla de Brené Brown muy buena, que precisamente habla sobre el hecho de ser vulnerables, ¿sí? Cómo necesitamos sentirnos vulnerables para reconocer quiénes somos, y para conectar con ese mismo. Y Brené tiene 2 TED también muy buenos, uno de la vulnerabilidad y uno de la vergüenza. Uno la busca en TED Brené Brown y ahí está, y es buenísima, las dos. Sí, vale la pena verlo, porque sí realmente lo hacen a uno mucho conectar precisamente con, o por lo menos inquietarse por entender cuál es esa mentira personal que uno en algún momento se creyó y que está actuando de manera que la honre, ¿no? Honrando esa mentira y comportándose en ese ser que necesita honrar eso que una persona de autoridad en algún momento nos dijo, como en el caso tuyo. Tu papá, una persona de autoridad, te dijo o te regañó porque te caíste y porque te equivocaste, ¿sí? Entonces ahí lo convertiste en una mentira personal. Exactamente, y entonces pues claramente hay que mirar cuál es la historia que me estoy contando y soltarla, entonces los ideales, la historia, y empezar a ver qué no nos permitimos, qué es eso que no me permito nunca. Y cuando empezamos, pues eso es como desde el punto de vista lógico y racional, que pasa por la cabeza. Y aquí es importante tener en cuenta algo, y es que para sanarnos, no todo pasa por el entendimiento racional. Hay otras cosas que pasan, es por el cuerpo. Entonces, si hemos tenido
digamos, como esta tendencia muy a no permitirnos la sensualidad en todos los sentidos, en los aspectos, en nuestra sexualidad, en el disfrute, no sé, del trabajo o en el disfrute de bailar por así súper sensual, pues no se ve una canción que me encanta, sino que bailo así, como Betty la Fea, para los que vieron Betty la Fea. Y mira uno con las que sí se atreven a hacerlo, uno como, como Exacto, con como, una ay, tan añoranza, chévere. como yo Sí, pues quisiera, como, tan rico ella que se para y uno sabe que en el fondo uno lo quiere hacer, pero tan rico ella que se atreve. exactamente, como J-Lo Shakira en el Super Bowl hace un año, que yo creo Algo. que todas dijimos, ay, yo quiero a los 50 estar así. Porque saben que yo creo que esto lo podemos concluir, lo voy a decir en mexicano, o sea, que el universo no se pierda de saber cómo es tu pinche energía, dicen acá en México, o sea, que realmente, o sea, estamos acá, todos somos increíbles, somos únicos, no tenemos que copiar a nadie, cada uno siento yo que puede tener como su don especial y siempre lo guardamos y nos da tanto miedo sacarlo y expresarlo y siento que cuando realmente te liberas de eso, todo se confabula y siento que en medio de todo eso mueve, no sabría cómo decirlo, ¿no? Pero digamos, no es una cuestión energética de la manera esotérica, sino digamos que mueve la energía, la felicidad en la que todos convivimos y en medio de todo terminas dando un granito de arena para hacer que, como dice alguien que escuché estos días en un live, para mejorar tu metro cuadrado y me quedó que próximamente la verán. Y siento que a veces nos cohibimos pensando que vamos a hacer mal y realmente toda, Terminamos inspirando a otras. toda Total, emoción sería maravillosa liberarla y sacarla. sí. Y justamente con eso de la energía que dices, Yur, hay un libro que para mí todas las mujeres deberíamos leer, que se llama Mujeres que corren con los lobos. Ese es un libro que habla justamente de la energía de la mujer salvaje que tenemos dentro y que la hemos tenido ahí reprimida pues por toda esta historia machista, patriarcal que hemos vivido a lo largo de la historia. Y necesita, y este libro lo lleva a uno a reconocer muchísimas cosas de la niña buena, a reconectar con esta energía de la puta que es atrevida, que es sensual, Que es libre. que es libre. Ah, esa es otra cosa que decía en la encuesta muchísimo, la libertad. Imagínate. ¿Mm? La Y libertad. Para todo, a para nivel elegir cómo comportarme, cómo vestirme, está, el simple hecho de decir, hey, no quiero pertenecer a una corporación, sino quiero intentarlo por mi cuenta, de mil formas que pudieran haber, pero como hay etiquetas, ¿no? Entonces, la ama de casa, terror, no quiero ser una ama de casa. ¿Qué es ser una ama de casa? ¿Sí? ¿Qué trabajar. concepto tiene cada uno de ser una ama de casa, no? Porque el Uh-huh. concepto para ti, Yuri, es diferente que el que es para Marta, el que es para Liliana, el que es para todos, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, una súper recomendación, mujeres que corren con los lobos de Clarisa Pincola, es una, mejor dicho, es mandatorio que lo lean, de verdad. No, y no es, mejor dicho, nos da más bien muchas herramientas y muchas claves para conectar con esa energía que tenemos dentro y que hemos tenido reprimida por mucho tiempo y que además es como eso que queremos poner afuera, porque todas las mujeres, todas, de una u otra manera, lo que más deseamos es ser nosotras mismas, es poder brillar y es poder expresar todo eso, o sea, en estos días viendo un capítulo de una serie en Netflix, yo veía un par de viejas, las dos estaban bailando, estaban tomando unos tragos y decidieron ponerse a bailar súper sensual, súper chévere, y yo decía, un par de hombres no hacen esto, y si ven a dos viejas haciendo esto, dicen, uy, pero no sé qué, pero es que esto es natural en nosotras. El hecho de bailar y de expresar, porque eso es una cosa que está dentro, es parte de nuestra energía y la hemos reprimido demasiado. Claro. Entonces, empiecen bailando solas, mira, sin que nadie las vea. Y después que la vea el marido, yo no sé, pero hay que empezar y hay que, por eso les decía, y vuelvo con lo que les decía, no todo pasa por el entendimiento de la cabeza. Hay cosas que pasan por el cuerpo. Sí, Y es con todo. Mira con los 5 sentidos que
que te conecta, ¿no? Ir a caminar en medio de la naturaleza, descalza en la montaña, entre el agua, listo, vaya, hágale. No, es que hacer ejercicio, listo, no, bailar salsa, lo que sea. No, pintar, cualquier cosa que te desconecte de la cabeza y que te permita conectarte con el sentir, con tu sensualidad, y sensualidad en todo el sentido de la palabra, porque muchas veces asociamos sensual con sexual y no solamente es con respecto a la sexualidad, sino el disfrute de los sentidos, comerte una Así comida es. rica, tomarte un vino, bueno, no sé. Así es. Además que sí, me ponías a pensar en que a la final es eso, el cuerpo graba las emociones. Fíjate que hay de hecho técnicas como el reversing que trabajan eso, el poder un poco desaturar el cuerpo de las emociones que tiene guardadas de pequeñitos o incluso de los ancestros, que es un tema bien interesante. ¿Mm? Sí, Es un tema sí, bien interesante. sí, porque traemos memoria, finalmente de dónde venimos, de dos células del papá y la mamá, y esas de dónde vienen, pues Así es. hagámosle ahí de para atrás. Así es. Entonces, pues hay unas memorias y en la medida en que nos, eso es otra cosa que es, creo que es uno de los grandes regalos de empezar a trabajar en dejar de ser la niña buena o el niño bueno o eso que nos impusimos ser en algún momento, es que también cuando nos atrevemos a sanarnos, estamos sanando a nuestros ancestros y para los que tenemos hijos, estamos evitando que ellos, digamos, como que esa Continúen. herida se perpetúe, sino que Ujú. ya sanamos y de aquí en adelante la cosa, pues ellos tendrán sus propias heridas y tendrán que hacer su propio, digamos, como trabajo interior, pero esas heridas ancestrales las sanamos y no solamente sanamos a nuestros ancestros, sino que sanamos a nuestro entorno, al metro cuadrado que decía Yur ahorita. Entonces, esa es otra de las cosas que sí, claro, es incómodo. Yo no les voy a decir que esto ha sido un camino de pétalos de rosa y qué cosa tan divina. No, hay momentos en los que he pasado por situaciones como de, más o menos como, hoy no quiero abrir los ojos, estoy, mejor dicho, pues triste, he llorado un día durante la pandemia, tal vez en agosto del año pasado, que lloré todo el día, literal, todo el día, o sea, estaba en un estado tal o sea, yo creo que creo que ha sido el día en el que la niña buena se ha expresado de mayor, o sea, como en mayor plenitud, porque nada le gustaba, porque todo se estaba saliendo de como ella decía que tenía que ser, y, y era una cosa, pero más o menos como, no, yo no sirvo para esto, bueno, una conversación interior además brutal. Ujú. Y pues, pero aquí estoy después de atreverme a, listo, ya me embutí y de esto también pasará. Y esto también se puede sanar. Y la cosa está es en darnos permiso, porque muchas veces creemos que el dolor se sana evitándolo. Y lo único que hacemos evitando el dolor es que sea más profundo y que se transforme en sufrimiento. Entonces, la única manera de que eso que nos duele se sane es atravesarlo. Así es. Y No, dile, dale, Yu. no, es que además todos, digamos, por ejemplo, yo me sano fácilmente si hablo, ¿sí? O sea, y como que ya, pero si me lo guardo y guardo la compostura y me guardo el sentimiento y lo disimulo, qué cosa para durarme. O sea, sí, y se lo digo pues a la gente que me conoce, que siempre es, déjame hablar y yo no, me tienes que dejar hablar esa a mí, porque es que esa es mi manera. Entonces, si yo te Claro. dejo hablar, me como todo esto y me sigo sintiendo mal y sé que hasta pido disculpas porque a veces solo hablo yo y no dejo Por hablar. eso, por eso dicen que una pena compartida es media pena, ¿sí? O sea, a la final, y creo, Martica, y corrígeme si me equivoco, que todo lo que tú no manifiestes y todo lo que tú no expreses, tu cuerpo lo expresa, ¿sí? Sí, ¿Por qué nos enfermamos? Por callarnos, ¿sí? Nos Sí, enfermamos no solamente por cargarnos cosas que no son nuestras, por compartir personas con las que no nos sentimos cómodos, sino también por callarnos las cosas. Y fíjate que parte de algo que se trabaja mucho en inteligencia emocional que tiene que ver con la asertividad tiene que ver con decir lo que uno considera, pero en el momento oportuno, además, no es decirlo cuando ya pasaron 15 días que ya la gente ni se acuerda. Sí, es decirlo en el momento para poderlo sacar y poder, digamos, alivianar el tema de una vez, porque como tú lo dices, nos vamos no solamente con el malestar de lo sucedido, sino comiéndonos internamente el pensamiento porque no me atreví y no fui lo suficientemente valiente de decirlo,
¿sí? Y entonces como no lo dije, me quedé eso dándome vueltas y empiezo aparte a culparme por no ser valiente para decirlo. Entonces no solamente la ofensa o lo como yo me sentí, porque al final no es lo que sucede, sino la interpretación, como lo dijo Martica, de lo que sucede, que no, la interpretación que nosotros hacemos de lo que sucede, sino adicional los sentimientos que vamos generando alrededor. Entonces, culpa por no atreverme, vergüenza por quedarme callada y que los demás se hayan dado cuenta o la persona que me ofendió se haya dado cuenta, además sentirme ninguneado, como por debajeado, ¿sí? Es todo eso, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve muy importante trabajarse no solamente el lenguaje emocional para poder decir con palabras, pero con palabras correctas qué es lo que estoy sintiendo, porque no es lo mismo sentir enfado que sentir furia, no es exactamente igual. ¿Sí? La furia ya es un volcán que estoy a punto de estallar y de ahorcar a alguien, ¿sí? Mientras que el enfado es sencillamente una rabiecita que donde no la exprese, se me va convirtiendo en un volcán emocional. Entonces, sí vale la pena trabajarse mucho el lenguaje emocional para poder ser concreto en lo que estoy sintiendo, pero adicional la asertividad para poderla soltar en el momento en que la tengo que soltar. Y ahí me acuerdo mucho del famoso desafío de Aristóteles, ¿no? Sí, creo que es el que dice que enfadarse es fácil, pero enfadarse en el momento adecuado, con la persona adecuada, en la intensidad adecuada y por la razón adecuada, eso sí que es difícil. Así es, así es. Y lo que tú dices, Lili, esa es otra cosa, o sea, las emociones siempre nos hablan y nos traen noticias, siempre, y todo, mejor dicho, todos los síntomas y todas las cosas nos llevan al mismo punto, porque todos nos movemos desde lo que nos duele, porque nos movemos desde los mandatos que nos dimos, nos movemos desde el cuento de hadas que nos echamos, desde la historia de drama y dolor, desde ese lugar es desde el que nos movemos. Entonces, por eso es tan importante estar con esta autoobservación todo el tiempo, con esta honestidad con nosotros mismos y empezar a jalar pipicas y empezar a jalar para entender y empezar digamos, como a decirnos la verdad, o sea, porque creo que a veces de verdad que nos echamos muchos cuentos y muchas historias que nos llevan a lugares que no queremos. La confesión es buena para el alma. Exacto, y por el otro lado lo que decía Yur de poder hablar y poder conversar, por eso es que yo le decía, Lili me preguntaba, ¿cómo te pongo yo? Conversadora del alma, porque es que a mí lo que me pasa en las sesiones con mis clientes es que la conversación se da justamente para que el alma se descargue y se sanen, o sea, sea sanadora y ponga así lo que necesite poner, hable de lo que necesite hablar, porque definitivamente las conversaciones sanan. Cuando tú tienes una conversación honesta y no porque le estés rindiendo cuentas al otro con el que estás hablando, sino porque estás poniendo afuera de ti tu propia conversación y te das cuenta que es solo eso, una conversación, y que la puedes transformar. Entonces, por eso para mí una conversación es absolutamente poderosa y puede transformar lo que tú quieras en la medida en que esté el amor presente y la honestidad presente. Entonces, es ahí, y la conversación primera es la nuestra, la que tenemos con nosotros mismos. El diálogo interno, ser capaces, digamos que no es nada fácil, pero empezar uno a pescarse todo eso que uno se dice, que al final te sirve o para hundirte más o para sacarte a flote. A la final, ahorita lo decía, ser sensatos con nosotros mismos, pues a nosotros sí que no nos podemos decir mentiras. Entonces ese acto a veces de reconocer, tener la humildad de reconocer cómo yo misma me estoy martirizando con mi pensamiento, eso sí que es un acto de valientes, ¿no? Y a partir de ese reconocimiento, empezar a tomar acciones para cambiarlo, ¿no? Creo yo. Exactamente. Así que para todas, saquen esa niña mala que tienen dentro, aprovechen que les dimos permiso. Y en general, para todos los que nos ven, que se permitan ser vulnerables porque es sinónimo de valentía y no de debilidad. Y para los que me conocen, me voy a hacer una cuña, me hacen el favor y me dejan hablar. Ay, bueno, está bien. Okay. Amigos, no mentiras, pobrecitos, ellos me escuchan la lora todo el tiempo. Pero Martica, me encantó, siento que es muy enriquecedor y que mucho lo podemos leer y todo, a la hora de hablarlo nos quedamos quietas y siento que en charlas y conversaciones como estas logramos como tocar allá adentro, decir, pellizcarse, decir, bueno, listo, otra vez, arranco y no lo dejo pasar.
y como les dije hace un rato, o sea, permitan que el universo vibre con lo que son realmente, con su personalidad, con sus errores, pero y con todo lo que tienen, porque a veces como que todo el tiempo queremos trabajar nuestras debilidades pensando que es lo que tenemos que hacer. Y siento que si tenemos una fortaleza, la explotamos, si tenemos una debilidad, pues ni modo, no somos perfectos. Y siempre va a haber uno mejor que uno, pero también uno peor que uno. Así que ahí todos estamos nivelados. Claro, y Así Yur, es. una cosita para sumar a lo que tú dices es, tú decías ahorita pellizcarnos, pero creo que antes de pellizcarnos entender que esos pensamientos que nos van rumiando no es ni a ti, Yur, ni a ti, Marta, es a todos nos sucede, todos tenemos cosas que sanar, todos. Entonces, sí que lo primero es entender que no soy yo que estoy loca, ni que me frité y en algún momento algo me sucedió y se me desatornilló algo. No, no, eso ya está mandado a recoger. De hecho, creo que de alguna manera de ahí surgió el coaching y era un poco para entender que esto no se trata de que estemos o no desequilibrados o que estemos mal de la cabeza, sino que todos en algún momento podemos a la final encontrar eso que estamos buscando y que está dentro de nosotros, que es la felicidad, ¿no? ¿Sí? Conectar con todo eso que somos precisamente para sentirnos plenos y felices. ¿Mm? Justamente, Vale. así es, Martica, Lili. ¿y en qué andas en este momento? Porque bueno, contaba yo ahorita que, digamos, trabajas con mujeres, precisamente como acompañándolas en este proceso de, digamos, como de volver al nido, ¿no? Pero cuéntanos tú un poquito a qué te dedicas, dónde te podemos encontrar, para aquellas personas que a veces le preguntan, oye, interesante, me pareció súper chévere, pero ¿a qué se dedica específicamente y dónde la pillo? Bueno, yo entonces, primero me encuentran en Instagram y en Facebook, @Marta Lucía Garzón Mensajera, Marta con TH. ¿Y a qué me dedico? Como lo dice Lili, acompaño a las mujeres principalmente a que se reconcilien consigo mismas y hagan este proceso un proceso que tengo que es para reconocer como este marco mental en el que nos movemos y eso cómo se ve reflejado en nuestras acciones y cómo empiezo a transformarlo. Esa es una de las cosas que hago. Otra cosa que hago es el acompañamiento a la sanación de las heridas. Y otra cosa que hago es la sesión se llama Conversaciones del Corazón y es justamente, venga, tengo aquí este nudo, venga, conversamos y miramos qué sale de esta conversación. Y muchas veces aparecen cosas que dicen, no, pucha, yo no me había dado cuenta de esto. Y empieza la sanación. Y otra cosa que voy a empezar a hacer próximamente es hacer traducciones de luz. Y es canalizar información, pues las personas hacen unas preguntas y lo que yo hago es con una meditación, bien sea presencial o me mandan las preguntas y yo hago la meditación, es recibir la información de los guías para responder esas preguntas. Ok, qué interesante. Sí, entonces hago eso y también escribo, me encanta escribir, como les conté, estoy escribiendo mi primer libro. Y nada, todos súper invitados. Cuando tengan un nudo y quieran conversar, aquí estoy. Ah, qué rico. Una de las cosas que amo realmente es tener conversaciones con las personas que les permitan sanarse, que se den cuenta que estamos a una conversación para sanarnos. Así es. Qué bonito. Qué bonito. Muchas gracias, Martica, muchas gracias. De verdad que fascinadas de tenerte. Un tema muy bonito, muy inspirador, además muy real, ¿no? Creo que nos conecta a todas, definitivamente, a todas y a todos sin excepción. Me encantó. Te agradezco muchísimo, muchísimo por asomarte a esta ventana, por compartirnos tanto, por esa generosidad de querer contarnos un poco cómo empezarnos a trabajar cuando nos pillamos ahí. Y bueno, de verdad fascinada, totalmente encantada, como lo dijimos con Yuri, es un tema bien apasionante. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por dejarme asomar en esta ventana. No, Martica, encantada. Como decía al inicio, somos amigas desde hace mucho y aunque no nos hablamos todo el tiempo, el cariño permanece. Así es. Ella es una mujer divina, muy espiritual, muy sencilla, muy ella. Y bueno, sigue siendo la misma, obviamente cada día con más conocimiento, porque bueno,
ya escucharon todo lo que hace y bueno, te quiero Martica, muchas Yo a gracias. ti, mi Yu. Lili, qué generosa y bueno, nos seguimos viendo. Claro que sí, y espero que podamos compartir más temas por aquí, por esta ventana. Claro que sí, por acá siempre bienvenida, Martica. Chao, un abracito. Bueno, un beso. Cuídate mucho. Bueno, Chao. chao. Bueno, Estoy como señor. congelada a ratos y como con mucho eco, porque bueno, ya sabes que estoy aquí como de cambio y demás, pero me encantó verte, saludarlas. Ella era Martica. Y bueno, mira todo lo que nos dejó, me pareció súper lindo. Me encantó el comentario de las crispetas. ¿Qué es eso? ¿Por qué no se me ocurrió? Tengo un hambre. ¿Cuál comentario de las crispetas? Deja ver. Toda la charla que hasta crispetas, que hasta fue por crispetas. Ay, qué maravilla. Bueno, a la próxima, ¿sabes? Deberíamos. Ah, Más. sí, aquí dice Cristina. Divina, divina. Muchas gracias. Mira, a Cris, a Sandra, Mónica, Joana, Belvi, Raúl, Mafe, Daniel, bueno, todas las personas, Liliana, Natalia, como siempre, que está aquí muy juiciosa y muy puntual, a todas las personas que nos acompañan, a mi Tati, a Mafe, a todos, de verdad, muchas gracias. Gracias por regalarnos su atención y su tiempo. Y bueno, nos vemos el siguiente jueves con muchos más temas en la ventana. Aquí al finalizar vamos a dejarle la tarjeta con los datos de Martica para las personas que la quieran contactar y en efecto conversar con ella y muy seguramente pues permitirle que los acompañe en algún camino o en algún río, digo yo, que quieran atravesar, ¿vale? Les mando un abrazo al corazón, Yur, me encantó verte, te mando un besito gigante, nos vemos el otro jueves. Vámonos a ser niñas malas. Vale, vámonos a hacer niñas malas. Aquí les dejo la tarjeta. Un abrazo. Bye.